Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la valorización, la proyección del flujo de caja y el risk en la empresa Shouhan Hierro Perú. Somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Comencemos. Bueno, en primer lugar, el primer punto que trataremos en la exposición vendría a ser el flujo de caja. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, el flujo de caja vendría a ser esta tabla. Esta tabla tiene mucha relación con respecto al estado de resultado proyectado, debido a que coincide esta ganancia operativa. Sin embargo, a partir de esta parte vienen algunos elementos que hacen que se diferencie del estado de resultados proyectado. Con respecto al primer elemento, gastos de depreciación y amortización, vendría a ser una cuenta neutralizadora, debido a que neutraliza la depreciación que ya ha sido considerada tanto en el costo de venta como en gasto de venta y gasto de administración. Con respecto a los gastos por impuesto a la renta, Shogun es lo que Shogun tributa a la SUNAT, y al ser algo que sale, vendría a ser algo negativo. Luego de ello tenemos, como resultado de esto, tenemos el flujo de caja bruto. Con esto aún no trabajamos nosotros, debido a que aún no consideramos las inversiones del activo de fijos netos ni la variación de capital de trabajo. Luego de considerar ambos elementos, obtenemos el flujo de caja libre. A partir de ello, nosotros podemos darnos cuenta que a partir del quinto año empieza a ser constante para los demás años. Y a partir del flujo de caja libre, nosotros podemos hallar el valor presente de flujo, con lo cual armamos la siguiente tabla y también podemos armar el siguiente gráfico que mi compañero explicará. Bueno, explicando la tabla que está en la parte inferior, podemos notar el valor de Shogun de hoy, que es la suma de todos los valores de los últimos 5 años, sumado al último valor que está en inferior, que es el 173, 3 billones de la cantidad. Consideramos una tasa de descuento del 5% y la deuda de Shogun, que representa el total de pasivos. Esto, al restar el valor de Shogun con la deuda, da lo que es el total de valor de acciones. Siguiente. Tenemos el flujo de caja de proyección. Aquí comparamos lo que es el flujo de caja bruto junto con el flujo de caja libre, que representa el total de este caso del flujo de caja. Como podemos apreciar, en el caso del flujo de caja bruto, ha aumentado en los últimos 5 años, de la misma manera que en el flujo de caja libre, con la diferencia de que en el flujo de caja libre ha ido disminuyendo de a pocos, y uno de los factores que interviene esto son efectivamente los gastos, que hace que mientras más gastos te realiza la empresa, su flujo de caja libre va a seguir disminuyendo. Y definitivamente si esto sigue de esta manera, podría decrementar hasta tomar valores mínimos. Siguiente. Bien, ahora para la parte de análisis de riesgos, hemos utilizado el software de @risk. Siguiente diapositiva. Así es. Bien, para el, a- el análisis de riesgo, nos proporciona una, un panorama más claro respecto a las posibilidades que tiene la proyección de una cuenta. En este caso, en la cuenta de ventas, en la empresa Shogun, la proyección para el año 2022 vendría a ser alrededor de 12.900.000, pero esto viene a ser solamente un punto en el futuro. Y entonces, la proyección está sujeta a muchas variables que pueden alterar esta proyección. Es debido a ello que se realiza un análisis de riesgo para tener una mayor certidumbre respecto a cómo varía esta cuenta. Para ello hemos optado por el análisis histórico, en este caso de la cuenta ventas, eh, de los últimos 5 años, obteniendo una media del 54,5% y una desviación del 55,28%. Para la entrada de esta variable, en la gráfica se puede observar cómo es la distribución
normal respecto a los dos datos ingresados de esta cuenta. Siguiente diapositiva. Bien, para la variable de salida, como se puede observar en el gráfico, la media de la distribución que presenta la variable de salida de ventas es de alrededor de 100 millones, es la media. Presenta una desviación de casi 1.000 millones, por lo que podemos decir que la empresa presenta una alta volatilidad o mucha incertidumbre respecto a cómo puede ir variando, siendo con un 91% podemos decir que con un 91% de seguridad que la empresa Shogun no va a disminuir el tope de que es menos 400 millones, ni se espera que se obtenga un tope más de 600 millones. En cuanto a sus valores, estos podemos observar que tampoco hay que presenta, como he dicho antes, una volatilidad brusca, por así decirlo, ya que no son, la incertidumbre es tan alta que puede variar de forma drástica de números positivos a cuentas positivas, de negativas a positivas. Siguiente positivas. Bien, para la cuenta de utilidad, la proyección esperada, que viene a ser solamente representa un valor esperado, es de 8.600.000. Igualmente nos hemos basado en el histórico de la empresa para hallar la media y la desviación estándar, y para de esta forma ingresar o definir la variable de entrada en el software de Arroba Risk, y teniendo como media 128.5 y una desviación estándar de 162.54. Bueno, mencionando lo del punto anterior, podemos nosotros observar que la utilidad de Shogun al principio llegó, como mencionó mi compañero, de los 3.8 millones, y que según analizando los resultados de el incremento que ha tenido durante del 2016 al 2021, ha obtenido al final una media de 128.5% con una desviación estándar del 162.54%. En las proyecciones se estima que la utilidad puede llegar a los 8.6 millones, pero esto no significa que pueda llegar justamente, tengamos la certeza de que este valor sea el valor exacto para cuando llegue ese tiempo, llegue ese momento. Y para esto se hace la simulación en la versión de prueba de Arroba Risk, en el cual aquí se puede observar que los valores en millones, la utilidad puede incluso llegar a tener valores bien altos, pero casi se observa aquí que obtendría la utilidad, podría ser pérdidas, ya sean negativas o bajas de vez en cuando, pero pero se puede observar que existe una cierta posibilidad que del 90% de que su utilidad incluso llegue a superar los 1.500 millones de soles o de dólares en un determinado momento, siempre y cuando se tomen ciertas medidas ante ciertos eventos que pueden ocurrir y que pueden afectar a la minería, porque de lo contrario provocaría también que dentro del 90% de probabilidad una pérdida de 2.000 millones, incluso, o sea, si no se tiene un mayor control, se obtendrá más pérdidas que ganancias. Ahora vamos a hallar la valorización del Shogun. Como observado en la tabla, en las primeras tablas que me comentó mi compañera Vanessa, en el 2000, se obtiene un valor de 195 millones. Y bueno, para poder hallar esta proyección se utiliza más bien la utilidad, porque de las ganancias es donde se obtiene el valor. Y por lo tanto, la media, que es en este caso el software, el risk que se utiliza en el Excel, su media será también de un 128.5%, y la desviación estándar también lo será. Justo acá se observa la proyección que es de una proyección para el 2022 de 447 millones. Y esto puede ser cierto porque actualmente la empresa minera está teniendo cierta demanda, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, lo cual hace que las empresas que se formaron antes de la pandemia tengan un mayor incremento que incluso que se hayan fundado después de esta situación.
Acá se puede observar en la gráfica de entrada que es por muy posible de que el incremento llegue incluso a 396%, pero también un descuento de 139%. O sea, está dentro de ese rango. 190% de posibilidad de que sea positivo, o sea, que se triplique, o también un 90% de que se disminuya casi un 40%, un 140%. Quién sabe, pero todo depende de una simulación, la cual se mostrará a continuación. De aquí se puede observar de que los valores de miles de millones que está cerca de los 9.000 millones. Y esto puede darse, pero también el valor, según se observa dentro de esta gráfica, en la zona del 90%, tendrá un valor muy alto, o sea, tendrá un valor muy alto y también en el lado del eje Y como en el eje X. Se puede notar aquí que incluso llega al valor, casi nunca llega a valor negativo, y si llegara sería muy nulo, lo cual, porque obviamente el valor de una empresa tendría que ser o un valor muy alto o un valor muy bajo, pero nunca puede llegar a llegar a la bancarrota. Así que en el caso de esta tabla, el 90% de posibilidad de que la empresa valga 9.000 millones y que sus ingresos, paso a paso, con el paso del tiempo, su valor tenga una pérdida de 800 millones. Todo dependerá de la situación en la que se encuentre la minería en el país y también en el extranjero con el paso del tiempo. Bien, vamos a mencionar algunas conclusiones. Una de ellas puede ser de que la proyección de flujo de caja libre de la empresa Shogun describe un aumento bastante progresivo en los próximos 5 años, del 2022 al 2026. Y ello quiere decir de que la empresa mantiene un liderazgo en el mercado del sector minero. Sin embargo, ello también conlleva una mayor responsabilidad, ya que un aumento considerable en sus gastos operacionales puede ocasionar efectos negativos en la empresa. Siguiente, por favor. Bien, y una recomendación a la empresa Shogun es de que preste mucha atención a lo que son sus gastos, ya que si la empresa puede hacer un mejor uso de los recursos que tiene, puede disminuir esos gastos operacionales que se utilizan en la explotación de minerales, así como los que utilizan en la realización de inventarios. Muchas gracias.